Bienvenidos a Iglesia de Nazareno, Más que Vencedores. Nuestra escuela bíblica dominical está por iniciar. Abre tu mente y corazón para aprender de la palabra de Dios. En breve estaremos comenzando. Hermanos, ¿qué tal amanecieron? Qué alegre poder platicar con ustedes en relación a los mensajes que encontramos en la Biblia, en el Antiguo Testamento ahora. Sé que hemos iniciado una nueva unidad que nos lleva a conocer la historia de Israel. El domingo pasado, no sé si recuerdan ustedes que hablamos sobre la toma de posesión de la dirección del pueblo por parte de Josué, ya que a Moisés se le había permitido llegar hasta la orilla del río Jordán. ¿Te recuerdas, Estelita? Sí, me recuerdo. Ahora vamos a estudiar el paso del río Jordán. Y el título de la lección se llama El mensaje de las 12 piedras. ¿Por qué piensas que 12 piedras, Estelita? Porque eran de las 12 tribus. 12 tribus de Israel, así es. Leamos el texto, Josué 4:24. Muy bien, entonces, buenos días, hermanos. Vamos a leer el texto entonces esta mañana, y si lo tienen ahí sus Biblias, por favor, para ir ahí ayudándonos también en la lectura o en su celular, ¿verdad? Lo que ustedes usen. Josué 4:24 dice: para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Este es el texto, 4:24. El texto básico que nos está diciendo que para que conozcan, ¿quiénes? Todas las personas del mundo. Todas las personas del mundo. Todas las generaciones. Y todas las generaciones, que la mano de Dios es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. No solo un ratito, ¿ah? Sí. Hay cristianos que solo un tiempo son cristianos y de ahí se olvidan de Cristo. Cuando ya no les gustó muchas veces lo que les está pasando, ya renuncian, ¿verdad? A ser cristianos. Bueno, el paso del Jordán es el que vamos a estudiar en esta mañana. La lección nos dice que cuando el arca llegó a la orilla del Jordán, las aguas del río se acomodaron en Adán, más o menos a 25 kilómetros del Mar Muerto. Estamos hablando acá de un gran milagro, pues el río Jordán en esa época era un río prácticamente navegable. Y estaban en la época en la que las aguas bajaban del monte Hebrón, ¿verdad? Sí, de allá del monte, venían desde arriba, ¿verdad? Y entonces el agua bajaba con toda su fuerza. Porque como se deshielaba. Sí, a veces había un deshielo, ¿verdad? Sí, así como sucede en los lugares donde neva. Sí. ¿Verdad? Cuando ya se derrite toda la nieve, entonces hay inundaciones. Sí. Entonces así pasaba en el Jordán también en cierta época del año, ¿verdad? Entonces digamos así, el Jordán venía con más caudal todavía, el que tenía. Bueno, recordemos que la misión específica de Josué era cruzar el Jordán
porque ese era el límite hasta donde había llegado Moisés. Era el límite donde podían conquistar la tierra prometida. Y la tierra de Canaán. Entonces era un asunto para el pueblo, era un sueño dorado. Sí, Era un sueño dorado porque tenían 40 y pico de años de estar caminando en el desierto. Y por fin llegar a la meta, ¿verdad? Sí, no, y no digamos todos los que por 400 años casi habían estado esclavos en Egipto, ¿verdad? Sí. Claro que de ellos ya solo Josué y Caleb iban a entrar, ¿verdad? Toda esa generación. Sí. Bueno, familias. En la película, no en la película, sino en la serie esta que Canal 27 ha estado pasando. Y está pasando. Les invitamos a verla también, porque la verdad es que están pasando ahorita otra vez la serie y mucha de la información, mucho de lo que tiene la palabra del Señor, pues está en la serie, ¿verdad? Claro que ellos pues consultando otros libros y todo, ubicándose en la época y todo, pues salen otras cosas que no están en la Biblia, pues, pero básicamente están basados en todo lo que dice la palabra de Dios. Así que los invitamos a ver, haciéndole propaganda a Canal 27. Lo están pasando, pero sí, ahí está exactamente el paso por el Jordán y las piedras y todo como está en la palabra de Dios. La orden que dio Dios fue, bueno, que primero el arca. Así que los sacerdotes fueron los que alzaron el arca y desde el momento que ellos pusieron los pies en el agua se detuvo, dice la historia bíblica, ¿verdad? Y ese como ya sabemos que representaba el arca, ¿verdad? Sí. Si alguien no lo sabe, pues como no sabemos qué personas, bendito Dios, están viendo la escuela dominical, tal vez tú puedes explicar un poquito acerca de qué significaba el arca. Significaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. De tal manera que cuando pasaban ellos de primero, pues estaban dando un mensaje en el sentido que Dios era lo más importante. Y que Dios iba con ellos. Y que Dios iba con ellos. Acompañándoles, ¿verdad? En su paso. Porque a la misma presencia de Dios se presentaba ahí en el arca, ¿verdad? Entonces, qué bendición para el pueblo. El arca se detuvo a medio río para que comenzara la gente a pasar de uno a otro lado. Y comenzó todo aquella, pero eran multitudes, ¿verdad? Pues así dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que como iban a conquistar ya las primeras ciudades de la tierra prometida. Entonces, en las lecciones pasadas vimos que algunas de las tribus se habían quedado del otro lado del Jordán, ¿verdad? Pero que la promesa que habían hecho era que cuando ellos, digamos, de las otras tribus que iban a seguir en la conquista, necesitaban de la ayuda de ellos, entonces ellos tenían que llevar a sus guerreros para ayudarles en las grandes batallas que tenían que librar. Así que no solo iban creo que eran 2 tribus y media las que se quedaron del otro lado. Sí, pero los soldados que ellos aportaron. Como aquí dice la palabra del Señor que eran como 40,000 soldados los que iban a pasar, ¿verdad? Entonces era una cantidad solo de 2 tribus y pasaron las 12 tribus. De personas, ¿verdad? Que iban a pasar aquí, entonces, así que sí era una buena cantidad. Bueno, pues el milagro se hizo en el sentido que las aguas del río regresaron. Sí. Regresaron para que aquellos pasaran en seco. Sí, porque aquí si lo vemos en el capítulo 4, si ustedes quieren, hermanos, pueden tener sus Biblias abiertas en el capítulo 4 de Josué, que prácticamente es el capítulo que vamos a estar viendo en la lección de esta mañana, ¿verdad? Y entonces allí lo que estábamos hablando ahorita precisamente
está en el capítulo 4, ¿verdad? En los versículos más o menos del 11, dice, y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová y los sacerdotes en presencia del pueblo. Y entonces también nos habla aquí de la cantidad de personas que pasaron, en el 13, como 40,000 hombres armados, listos para la guerra, pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová. Sí. Bueno, el milagro dice que fue mucho más notable, porque en esa época el río Jordán se llenaba Sí, en todo su caudal. con todo su caudal, y Dios aceptó el desafío de hacer un milagro, de que se detuvieran todas esas aguas, ¿verdad? Sí. Y dice que 100 años después Jesucristo fue bautizado en el Jordán, en el mismo 1400 lugar donde años. cruzó Josué. 1400 años. 1400 años, ¿verdad? Sí, 1400 años después. ¿Cuánto tiempo había pasado ya Sí. entre la conquista de la tierra prometida Y la venida del y Señor la Jesús, venida de Jesucristo a 1400 años? que fue bautizado en el mismo lugar donde había cruzado Donde había Josué. cruzado Josué. Bueno, dice que en el 4:14, ¿qué leemos, Estelita? Bueno, en el 4:14 vemos realmente cómo es que Dios engrandece. Dice, en aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Sí. ¿Verdad? Dice la gloria de Jehová sobre Josué. Se dejó ver cuando Dios permitió que él fuera el instrumento humano Ajá, para que el pueblo de forma milagrosa cruzara el río Jordán. sí. Porque es que eran cuestiones que el pueblo había suspirado tanto. Primero, llegar a la tierra prometida, y segundo, pasar el obstáculo que era el río Jordán. Y de repente ahí estaba la tierra prometida, pues, ¿verdad? Sí, recordemos que toda la generación que salió de Egipto ya había muerto en el desierto, y prácticamente esta era la generación que nació en el desierto, ¿verdad? Sí. Que todo lo que conocían era el desierto, porque habían nacido, que fueron 40 años, ¿verdad? Entonces es la generación que ya lo único que conocía realmente era todo el polvo del desierto, Sí. ¿verdad? Toda esta tierra así, que no tenían pues mayor cosa. Pero ahora la promesa era que Dios les había dicho que iban a ir a una tierra que fluye leche y miel, ¿verdad? Sí, después de estar en el desierto 40 años. Después de estar en Que el le digan a desierto, uno que la tierra tiene arroyos, tiene manantiales, ríos, montañas y todo, ¿verdad? montañas, y que Tal vez nosotros no lo sentimos así muy, porque estamos en una tierra bendecida en Guatemala, ¿verdad? Que tenemos todos los climas, en verdad, y tenemos montañas, tenemos ríos, tenemos lagos, tenemos mar, tenemos de todo. La verdad que nuestra tierra es una tierra bendita del Señor. La debemos de apreciar los guatemaltecos bastante. Bueno, y Dios deseaba enaltecer la figura de Josué como líder del pueblo de Israel, Sí. porque ese pueblo era rebelde, ¿verdad? Sí, ¿no? Vemos todo lo que pasó en el paso por el desierto. Sí. Por eso Eran desobedientes, eran malcriados, protestaban, solo alegando vivían. alegando, protestando por todo. Así que por eso el Señor siempre les decía, les recordaba que tenían que recordaran siempre las cosas, ¿verdad? Que Él les había dicho que les prometía si hacían tal y tal y tal cosa. Y es lo mismo que hoy nos dice el Señor a nosotros también. Es decir, el pueblo necesitaba tener un líder fuerte que demostrara tener el respaldo de Dios. Amén. Y eso fue lo que hizo el Señor. Dice que Jehová lo honró y la autoridad de Josué quedó establecida. El resultado específico fue un temor santo sobre todo el pueblo. Todo el pueblo respetaba a Dios y respetaba a Josué. Sí, como su líder, ¿verdad? Muy importante, ¿verdad? Sí, Tenemos que respetar a los líderes de la iglesia también,
Sí. a las personas que asisten allá. Eso es lo que es la otra lección, ¿verdad? También del estudio de esta mañana, ¿verdad? Ajá. Que si realmente todo el pueblo no respetaba a su líder, iban a haber problemas, ¿verdad? Entonces, Recordemos entonces ahora que el arca estaba en medio del río, porque no la habían pasado todo el río, sino que estaban como que el arca estaba sosteniendo las aguas del río Jordán. Cuando pasó el último de los israelitas, entonces el arca salió, y apenas salió, se dejaron venir las aguas. Sí, vinieron las aguas de nuevo. Sí. Bueno, tan pronto como las plantas de los pies de los sacerdotes tocaron el agua, la corriente del Jordán se interrumpió. Pero también cuando dejaron de tocar el agua, la corriente se restableció, ¿verdad? Sí. Muy bien, para los israelitas, como hemos estado diciendo, era un nuevo día, una nueva etapa, un nuevo estatus. Todos eran dueños de su tierra, mientras que habían sido dueños, pero del polvo del desierto, ¿verdad? Sí, la verdad, y eso que era la otra generación, ¿verdad? Porque la que había muerto en el desierto eran puros esclavos en Egipto. Sí. Muy bien, el Jordán, el desierto, Egipto, el Mar Rojo, todas las historias de Moisés quedaron atrás. Era un nuevo día para Israel. Muy bien. La palabra de Dios se ha cumplido para con los israelitas porque salieron de Egipto el día 15 del Nisan. Entonces así se llamaban los meses, ¿verdad? Entraron en Canaán el 10 de Nisan. Transcurrieron 40 años menos 5 días entre el momento de su salida de Egipto y la entrada a la heredad prometida. Dios cumplió su promesa. Israel entró en la tierra prometida, buena tierra de arroyos y de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo, de cebada, de vides, de higueras, de ganados, tierra de olivos y tierra de aceite y de miel. Así es. Qué rico. Esa era la promesa que Dios les había dado, ¿verdad? Sí. Desde Deuteronomio, si vemos ahí, ¿verdad? Años. Desde muchos años atrás era la promesa que Dios les dio para el pueblo, ¿verdad? Entonces dice aquí, bueno, en el capítulo 8 dice, de buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, y ven ustedes en Deuteronomio. Entonces en el capítulo número 8, en el 7, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, de higueras y granados, tierra de olivas y de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Pero sin embargo, Dios quería darle una visión más amplia a las nuevas generaciones que vendrían, ¿verdad? Porque casi siempre sucede en todos lados y se sigue sucediendo que los padres hacen las cosas y sufren todas las necesidades que hay que sufrir para poder poseer algo. Y los hijos, como no vivieron esas épocas, se les olvida. Entonces estos están en primer lugar pensando que tal vez eso solo son historias de viejitos. Sí. Y entonces había necesidad de recordárselos de alguna manera. Sí. Por eso fue que, sí. Sí, ahí en Deuteronomio también es donde el Señor les dice, ¿verdad? Dice,
que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Sí, desde hacía rato ya Dios le había advertido a Israel sobre el pecado de la ingratitud. De la ingratitud. ¿Cómo será una persona ingrata, Estelita? Que no reconoce, ¿verdad? Que no reconoce realmente lo que está recibiendo. Tal vez se cree muy merecedor o se le olvida, y por lo mismo en la palabra del Señor siempre Él nos dice que no nos olvidemos, que no nos olvidemos. ¿Por qué no lo dice? Porque definitivamente somos olvidadizos y somos ingratos, ¿verdad? Nosotros nos echamos la gloria muy fácilmente para quitársela al Señor. Para quitársela al Señor. Sí. Y no reconocer que todo lo que somos y lo que podemos llegar a ser, por eso tan lindo aquel himno tan bonito, ¿verdad? Que se canta, ¿verdad? Todo lo que soy, lo que puedo ser, lo debo todo a Él, ¿verdad? A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria, por siempre. Dios ya había, exhortado a Moisés y al pueblo en contra de los pecados de la ingratitud y del olvido. Que había dicho, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque si te da, Él es el que te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a sus padres, como en este día, que así sería, pues. Entonces, había que buscar una manera de recordarle a los jóvenes la necesidad de que hubiera algo que los recordara. Aquí pasó mi papá, aquí pasó mi abuelo, aquí pasó mi tatarabuelo. Y cuando se hizo el cruce del río Jordán, sí, necesitamos a veces que nos lo estén recordando, ¿verdad? Sí. Pero a veces es más efectivo algún monumento o algo que la simple palabra, porque la palabra se le olvida. Ya está viejito, ya no sabe ni qué está diciendo. Mientras que los hechos, pues, tenían que hacer para que se acordaran de los milagros, de lo que había pasado en ese momento cuando cruzaron el Jordán, cuando llegaron realmente a la tierra prometida, ¿verdad? Sí, entonces tenemos un momento especial en el cual el pueblo cruza el río. Ya del otro lado, entonces se ponen a pensar, ¿qué hacemos para que a nuestros hijos no se les olvide esto? Y es porque si se les olvida y sigues a otros dioses, les dice el Señor, y les rindes culto y te inclinas ante ellas, sin duda serás destruido. Es decir, ahí estaban las palabras, sin duda serás destruido, pero se necesitaba algo más que diera un mensaje a todas las siguientes generaciones. A las siguientes generaciones. Y hasta el día de hoy. Sí. Sin duda serás destruido, dice, así como el Señor destruyó a otras naciones en tu paso. Así también tú serás destruido si te niegas a obedecer al Señor tu Dios. Los que cruzaron el río Jordán jamás podrían olvidar ese milagro. Pero ¿qué de las generaciones futuras? ¿Qué de sus hijos? ¿Y qué de los que seguían? Sí. En Josué 4:1 al 8 leemos la historia de 12 hombres que Dios le había dicho a Josué. Josué le dijo al pueblo que cada tribu recogiera una piedra sobre su hombro y la pasaran
al lugar donde primeramente acamparon con el propósito de levantar un monumento conmemorativo. Conmemorativo quiere decir, es un monumento grande para que no se destruya muy luego. Ese era para que el pueblo de Israel, para toda la nación, para que el pueblo de Israel no se fuera a olvidar. Sí. Sí. Pero también les pidió que se llevaran una piedra cada uno para su casa. Bueno, lo que pasaba aquí fue que habían dos monumentos, dos momentos en este caso, ¿verdad? Digamos, en la primera orden que Dios le dio, y voy a leer algunos pasajes del 4 de Josué, donde dice, y les dijo Josué, pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana, diciendo, ¿qué significan estas piedras?, les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán, dice, de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Entonces, este era un momento especial en el cual ellos iban a tomar piedras del Jordán para llevarlas al primer lugar que llegaran de campamento, ¿verdad? Y el primer lugar parece que llegaron de acampar después de pasar el Jordán, ahí iban a levantar ese monumento, porque en el otro momento recuerdan que Dios le dice a Josué que tome cada uno de los representantes de las tribus una piedra. Pero también, si vemos aquí, que habían dos altares. El primer altar fue cuando Josué, en agradecimiento y en gratitud y todo, toma unas piedras también del Jordán, pero esas se quedan allí. Ese es como las colocaron también los jefes de las tribus, ¿verdad? Tomaron las piedras y las colocaron en el lecho del río. En el lecho del río. Por ahí hay unas fotos que dicen que todavía están ahí, pero no sé, ¿verdad? Como a veces sacan fotos en las redes. Entonces, esas se quedaban ahí en el río. Pero por eso hablan aquí que era como un altar de agradecimiento, ¿verdad? Y el otro era conmemorativo. Son donde ellos pusieron las piedras para que cuando las siguientes generaciones pasaran por ahí dijeran, ¿y qué significan esas piedras? Entonces a que ellos les contaran, ¿verdad?, qué había pasado ahí. Entonces, por eso dice, la orden de Dios era que eligiera 12 hombres, cada uno de cada tribu, lo que leímos, ¿verdad? Y ellos les van a responder que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová, y cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó, tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon, y las levantaron ahí. Y Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado ahí, dice la palabra de Dios, hasta hoy, ¿verdad? Entonces, estos son los altares de las 12 piedras. Sí, tenemos que darnos cuenta de que ahí está la presencia de Israel por los tiempos. Pues es un fiel testimonio también de que Dios ha hecho maravillas con ellos. Sí. Y tenemos que reconocer ya como una conclusión que Israel es el depositario de las revelaciones divinas. Amén. Porque antes de que apareciera el pueblo de Israel, pues Dios sí existía.
Claro. pero no tenía mayor relación con los seres humanos. Pero ahora la relación que Él quiere tener es una relación íntima Con cada uno. de nosotros, con cada uno de los hermanos que nos está viendo, ¿verdad? Sí. Y entonces dice que Josué había levantado el monumento en medio del Jordán en presencia del arca del pacto, pero este era como testimonio de gratitud y reconocimiento personal y fidelidad a Dios. Sí. Pero faltaba el monumento del pueblo para la posteridad. Bien, el mensaje de las piedras está ahí para la posteridad, pero salgámonos ahora de Israel y pensemos en nosotros. ¿Será que nosotros también tenemos un monumento que está por los siglos y por los siglos? Sí. Ahora nosotros aquí, nos dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que ahora ellos tenían ese monumento de piedras, pero ahora nosotros dice aquí que lo que tenemos realmente ya en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Con la venida de nuestro Señor Jesucristo, tenemos también la cruz del Calvario, ¿verdad? La cruz del Calvario del Señor Del Jesucristo. Señor Jesucristo, ¿verdad? Sí. Dice no es un pilar de piedras, sino que nuestro monumento conmemorativo cristiano, ese tiene que ver con nosotros, porque si no, pues muy bonito sería como historia lo de Israel, pero no tiene ¿Y ahora aplicación. Pero nosotros tenemos ahora un monumento mucho más importante, porque nos habla en primer lugar del amor de Dios, porque Jesucristo vino a mostrar el amor de Dios para toda la humanidad, ya no solo para el pueblo de Israel, sino para toda la humanidad. Para toda la humanidad. Sí. Y además de eso, mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, porque ahí ya comenzó a hablar de la resurrección, de los muertos y un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque ahora tenemos que nosotros tenemos promesa también. Mucho más grandes promesas que tenía el pueblo de Israel, ¿verdad? Porque el Señor cumple sus promesas, ¿verdad? Sí. Porque, digamos, estas piedras conmemorativas era para que ellos recordaran también las promesas que Dios había hecho. Y que había cumplido. ¿Verdad? Y ahora tenemos esta promesa. Ahora el mensaje nuestro es la cruz. Es la cruz del Calvario. Que nos recuerda que Cristo murió por nosotros. Por nuestros pecados, ¿verdad? Sí. Que derramó su sangre en la cruz del Calvario y que vendrá otra vez, ¿verdad? Y que tenemos que creer. Y que tenemos que creer, que tenemos que aceptar ese regalo de la salvación y que Él va a venir otra vez por su iglesia. Y porque que todo aquel que en Él cree no se pierda, tenga vida eterna. Y Dios mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. A Israel le entregaron un territorio. Sí. A nosotros lo que se nos está ofreciendo es la vida eterna. La vida eterna. Así que si aquello se cumplió, esto también se cumplirá. Sí. Y todos en el tiempo, todas las promesas que hay en la palabra de Dios. Vamos nosotros a marchar triunfantes, no allá hacia un territorio terrenal, sino vamos a la tierra prometida, a la patria celestial, que es la promesa que ahora disfrutamos. Sí, porque como aquellos cuando llegaron al límite ya para entrar a la tierra, ¿verdad? Me imagino qué emoción, qué cosa más extraordinaria para ellos haber llegado y pasar ya a tomar posesión de esa tierra que fluye leche y miel, donde de vides, de higueras, de montañas y todo lo que el Señor les había dicho desde Deuteronomio. Y esas son las promesas que como hijos de Dios nosotros tenemos también, ¿verdad? Sí. Tenemos que aquí en este mundo tenemos la presencia del Espíritu Santo de Dios, que ha quedado con nosotros para ayudarnos también. Y también tenemos la promesa que tenemos una vida eterna y que tenemos un lugar preparado allá en los cielos. Sí, el Señor Jesucristo dijo,
Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde quiera que yo esté, vosotros también estéis. Ajá. Así que nos gloriamos. Dios Amén, es el primero. gloria a Dios, ¿verdad? Como los israelitas, decir gloria a Dios. Para que ellos también sigan, por eso, en la Santa Cena, ¿verdad? Sí. Son actos Así es, conmemorativos. el simbolismo de la Santa Cena. ¿Verdad? Para recordar en que Él entregó su vida, en que Él ahí entregó todo por amor a la humanidad entera, ¿verdad? Y la promesa de su venida, ¿verdad? Tenemos la promesa de su venida, porque Dios no está muerto, Él está vivo, está sentado a la diestra de Dios Padre, ¿verdad? Pero la promesa es que Él vendrá otra vez para juzgar a los vivos y a los muertos. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor, porque aquí la lección de hoy, aunque nos hablaba de hace muchos años atrás, pues nos traslada al tiempo de hoy y a las promesas que tenemos en nuestra generación. ¿Cuándo vendrá el Señor? No sabemos, ¿verdad? Porque solo Dios vendrá. Pero vendrá, es una promesa. El hecho de que nosotros estemos muertos no impide que el Señor no nos levante con vida. Porque los muertos en Cristo resucitarán primero, dice, ¿verdad? La palabra del Señor. Hay Amén. un gran motivo de regocijo para nosotros. Hay alegría para todos los hijos del Señor, para todos los que somos hijos del Señor, ¿verdad? Que hay una vida eterna allá en los cielos. Preparada para nosotros. ¿Verdad? Bueno, Dios los bendiga, hermanos. El Señor les bendiga. En el amor de Dios. Amén. Vamos a orar para terminar, hermanos, esta lección tan especial, tan linda y tan llena de promesas para cada uno de nosotros. Te agradecemos, mi Dios, estas bellas promesas que tenemos también para estas generaciones, Señor. Y así como había promesa de Deuteronomio para todo el pueblo de Israel, Señor, que hoy vimos realmente esta lección, el cumplimiento de ella, Señor. También para nosotros hay promesas, bendito Padre, para todo aquel que en ti cree, Señor, todos los que hemos creído en ti, bendito Señor, tenemos grandes promesas, Señor, y que no está, primero el regalo precioso de la salvación, para que todo aquel que en él crea no se pierda, dice la palabra del Señor, sino tenga vida eterna en Juan 3:16. Y tenemos promesa de que el Señor dice que va a preparar un lugar para cada uno de sus hijos, para que donde Él está, nosotros también estemos. Y como ellos entraron a esa tierra que fluía leche y miel, la palabra del Señor también dice que hay un lugar en el cielo para cada uno de sus hijos. Así que tenemos grandes promesas y pedimos al Señor que nos ayude a cada uno, que sigamos adelante, que las promesas del Señor son fieles y las promesas del Señor se cumplen. Así que Dios les bendiga a cada uno y que el Señor nos siga ayudando y nos siga dando realmente de su gracia, de su amor, y que nuestra fe sea grande, que no desmayemos en ningún momento. El Santo Espíritu del Señor nos siga hablando a cada uno, a cada corazón, y que cada una de las personas que aún no ha recibido este regalo precioso de la salvación, en esta mañana pueda recibir también en su corazón esa promesa, y sabemos que es una promesa que sigue vigente hasta que el Señor venga por su iglesia. Gracias, Padre bendito, Señor, porque eres bueno, porque grande es tu misericordia y porque eres un Dios de amor y no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Te agradecemos, Señor, en esta mañana, este estudio, y te agradecemos, Padre, porque tu amor es infinito y porque sabemos que seguirán las siguientes generaciones siempre hablando de tu palabra, porque el cielo y la tierra pasará, pero la palabra del Señor no pasará. En el nombre de Jesús oramos y te damos muchas gracias. Amén. Amén. Si este mensaje fue de bendición para tu vida y quieres saber más del contenido de esta y otras actividades, puedes visitar nuestra página web www.masquevencedores.org.gt.
O bien, puede seguirnos en cualquiera de nuestras redes sociales. Gracias por sintonizarnos.